En este domingo cuarto del tiempo de la Pascua, como también en el próximo domingo, nosotros vamos a ver que nuestro Señor se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La figura del pastor, pues sabemos que en el Antiguo Testamento varios profetas nos insinuaban a través de figuras que nuestro Señor, el verdadero pastor, llegaría en la plenitud de los tiempos y sería para el rebaño, es decir, para toda la comunidad, para la comunidad constituida por Él, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, sería el buen pastor, el verdadero, único, auténtico pastor. Nosotros, infelizmente, por el mundo tan mecanizado, el mundo más citadino que propiamente rural, vemos que la figura del pastor se ha desfigurado un poco, se ha desdibujado. Pero recuerdo que nuestro fundador, Monseñor Yoncla Díaz, comentaba que en una ocasión, estando un poco a las afueras de Toledo, en España, mientras hacía un poco lo posible por descansar, escuchaba una voz cerca de donde él estaba: fulanita, Conchita, Carmencita, Aurita. Y él decía: qué curioso, ¿quién habla así? ¿Qué está pasando? Él se asomó por la ventana y cuál no fue su sorpresa cuando vio que, de hecho, el pastor había pues todo un rebaño. El pastor llamaba a las ovejas por su propio nombre. Muy bonito eso. El pastor conoce a sus ovejas y también las ovejas conocen la voz del pastor. Nuestro Señor Jesucristo, decíamos, es de tiempo completo, la plenitud del buen pastor, porque Él da su vida por las ovejas. Y nuestro Señor, en este Evangelio de San Juan, nos hace el contraste con aquel que no es verdadero pastor, con aquel que no da la vida por sus ovejas, y es el asalariado, si ustedes quieren, el ladrón. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El Evangelio de hoy, la liturgia de hoy, nos da elementos para nosotros poder apreciar un poco la situación en la cual hoy en día nosotros nos debatimos. Nosotros vemos que este Evangelio nos trae a colación figuras, digo, para entender lo que está un poco sucediendo. El redil, las ovejas, el pasto, el ladrón. Esas ovejas naturalmente somos nosotros. Nosotros, fieles de la Iglesia, nosotros, rebaños de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en ese discurso que San Pedro hace el día de Pentecostés, él recuerda a todos esos circunstantes, a esa cantidad de gente que escuchaba, diríamos, la homilía o el discurso de él. Él dice que el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que seremos. Es decir, nosotros, si queremos obtener la salvación, si nosotros queremos llegar a la plenitud del conocimiento de Dios, debemos tener a ese buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, influenciando, dirigiendo, proyectando su luz sobre nosotros. Yo soy el buen pastor que conoce a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Es muy bonito porque a veces nosotros tenemos la sensación de que somos anónimos delante de Dios y no hay tal. Cada uno
para Dios es único e irrepetible. Ni siquiera en la familia, en que a veces los hermanos son tan parecidos, físicamente o su modo de ser, son hijos de un mismo padre y de una misma madre. Entre tanto, cada uno es único e irrepetible. Nosotros debemos tener muy entre ceja y ceja de que nuestro Señor nos conoce, diríamos, con nombre y apellido propio. Para Dios no existen las masas, para Dios existen sus hijos. Y así como un papá, así como una mamá, diferencia perfectamente en medio de 5, 10, 15 hijos, la individualidad de cada uno, su modo propio y único de ser, muchísimo más nuestro Señor, porque salimos de las manos de Él. Yo soy el buen pastor que conozco las mías, las ovejas. Nosotros pues tenemos que hacer también un esfuerzo para conocer perfectamente el timbre de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Con tanta y tantísima frecuencia, la gracia nos susurra, cuando no es que nos grita en el interior del corazón: escúchame. Es nuestro Señor que se deja sentir. Nosotros pues debemos ser muy cuidadosos en reconocer el timbre de la voz de nuestro Señor. Nuestro Señor, sabemos nosotros perfectamente que al Sanedrín, sumo sacerdote, a los ancianos del pueblo, a los fariseos, a los saduceos, más de una vez los puso, diríamos, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ellos justamente hacían el papel del asalariado. Ellos no daban la vida por las ovejas. A ellos no les interesaba la salvación de las almas de esas ovejas. No les interesaba conducir esas almas a Dios y en concreto a nuestro Señor Jesucristo, que era el buen pastor que estaba en medio de ellas. Por eso nuestro Señor más de una vez decía a todos los circunstantes: hagan lo que ellos dicen, porque ellos repetían la ley, pero no lo que ellos hacen, porque ellos en el fondo siguen otra religión, no siguen la verdadera e inspirada voz de nuestro Señor. Nosotros mismos hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, porque en medio de esta confusión, en medio de todo este caos, muchas veces hay voces que se levantan no como verdaderos pastores, sino como asalariados. Son aquellos que se saltan, diríamos, la cerca, no pasan por la puerta del redil, sino que saltándose la puerta no enseñan los mandamientos como tienen que ser. O la tradición de la iglesia es adulterada. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de discernimiento para reconocer, decía, el verdadero timbre de la voz de nuestro Señor, aquellos que enseñan según nuestro Señor, según la iglesia, y los que son asalariados. El asalariado casi diríamos que lo podíamos relacionar con el ladrón de las ovejas, porque el asalariado, ¿qué es lo que hace? No fortalece las ovejas, no les da protección, sino que genera más bien robo, muerte, destrucción. Pidamos muy especialmente en los días que vivimos que nuestro Señor nos conceda esa gracia, tener esa finura de espíritu, esa finura de alma, por la cual la voz de Él, el verdadero y auténtico pastor que da la vida por las ovejas, que dio y sigue dando la vida por sus ovejas, por nosotros, que nos conceda la gracia pues de una fidelidad completa a Él. Por eso termina el Evangelio diciéndonos así: por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Ave María Purísima. Suscríbete, activa la campanita y te esperamos de vuelta.